Muy buenas noches, estamos en el Envite, programa de los servicios informativos de esta casa de la televisión canaria. Estamos en una víspera, el próximo 2021, de un debate del Estado de la Nación que puede ser muy especial, como veremos en este programa, en esta edición del debate del Estado de la Nación. Y con ese motivo y también con los asuntos que tienen que ver con el caso Bárcenas, del que sin duda hay muchísimo que hablar aún, y asuntos referidos a Canarias también en los últimos días, que nuestra invitada ha tratado directamente. Hoy creíamos que nuestra invitada era sin duda la que podía ser sin duda la protagonista de la semana. Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias en el Congreso. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Envite. Estaremos con Ana Oramas y estaremos también con periodistas como cada martes, Emilia, y con un menú sin duda lleno de intensísimos asuntos. Sí, porque la actualidad está también con muchas cuestiones que podemos tratar esta noche en el Envite. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con nuestra invitada de hoy, pues como decía Carmelo, hablaremos del inminente debate sobre el Estado de la Nación el 20 y el 21 de febrero, del caso Bárcenas y los supuestos pagos realizados por el tesorero del PP. La Fiscalía ha llamado a Luis Bárcenas mientras las miradas también se dirigen al presidente del gobierno español, a Mariano Rajoy, que ayer mantenía un encuentro importante con la canciller alemana Angela Merkel. Ambos dieron imagen de unidad, aunque las preguntas de los periodistas se centraron en la contabilidad del Partido Popular. Hay voces como las del secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya han pedido la dimisión de Rajoy. ¿Debería dimitir Rajoy? Bueno, pues primero fue la supresión de la bonificación a las tasas aéreas y desde el gobierno canario se alertó de la necesidad de mantenerlas para evitar la caída en la llegada de visitantes. Luego vino la obligación de presentar el certificado de residencia en los aeropuertos para poder acceder al descuento en el billete de avión, y ahora se habla, aunque parece que al final se ha rectificado, de la posibilidad de reducir la bonificación por residente. Parece que el archipiélago se distancia cada vez más de la península. ¿Está Canarias más lejos de la península? Y mientras las relaciones Canarias-Estado no parece que atraviesen su mejor momento en las islas, se ha producido un acercamiento entre todos los partidos políticos. Todos los grupos con representación en el Parlamento han aceptado la invitación del presidente canario Paulino Rivero de sellar un pacto por Canarias que englobe los principales problemas de las islas. ¿Será posible un gran pacto por Canarias? Bien, pues de todos estos asuntos hablaremos esta noche en la mesa del Envite con nuestra invitada y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Está con nosotros Teresa Cárdenes, conductora del programa Teresa a las 8 en 7.7 Radio. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. Bienvenida. También está Verónica Martín, subdirectora de Diario y Avisos. Bienvenida, Verónica. Buenas noches. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Hola. Buenas noches, Carlos. Hola. Y Manuel Mederos, director adjunto de Canarias 7. Buenas noches, Hola. Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos, también a nuestra invitada, Carmelo. Ya tienes los asuntos a tratar y las cartas sobre la mesa. Vamos a repartir cartas para empezar el Envite. Este Envite en el que hablaremos del debate del Estado de la Nación o de la corrupción. Nunca se sabe. Si no hay noticias antes, será un debate muy centrado en ese tema de actualidad. Le doy 4 cartas a nuestra invitada para que elija qué periodista pregunta primero. Hablaremos también, sin duda, de cosas que pasan en nuestra área. No sé si incluso de la guerra de Mali, que es un tema que está ahí planteado y del que se habla poco en Canarias, pero no estamos tan lejos. En fin, ¿por dónde va usted a empezar? Yo creo que la situación está para esto. Por Bastos. La situación del país está para esto. ¿Quién tiene? ¿Bastos? ¿Quién tan Bastos? Pues venga, Teresa. Me gustaría preguntarle, señora Oramas, usted que está en un sitio privilegiado para observar el panorama nacional, obviamente, ¿qué le parecen los últimos acontecimientos? ¿Qué le parece la estrategia del presidente del gobierno? El sábado empezó negándolo todo, el lunes no admitió preguntas de periodistas, el lunes no le quedó más remedio que admitir esas preguntas y ya empezó a abrir un poco la brecha, es decir, quizás alguna cosa de las que se han publicado puede ser cierta. Yo la recuerdo a usted hace tiempo en responsabilidades vinculadas al control de la financiación de la organización política donde usted militaba. Estamos hablando hace muchos años, incluso la recuerdo ver cómo defendía a su partido cuando el Tribunal de Cuentas de vez en cuando le sacaba la tarjeta roja. ¿Qué le parece esta situación política y sobre todo, le parece prematura esa posición del Partido Socialista de anticiparse 24 horas después a la primera comparecencia pidiendo la dimisión de Rajoy? Usted me ha hecho una pregunta completísima, además me parece muy bien. Entonces, en primer lugar, creo que como lo definió el propio Mariano Rajoy, es un escándalo mayúsculo y sobre todo es terrible en un momento en que el país tiene otras prioridades y sobre todo en un momento donde los ciudadanos lo están pasando tan mal, que esté centrado en la corrupción y sobre todo el enriquecimiento ilícito de personas con dineros de todos.
y sobre todo en temas también de posible fraude fiscal. Yo creo que eso es terrible como análisis. Segundo, usted me pregunta el señor Rajoy. Yo creo que tardó en salir, que salió 5 días después, que no compareció ante la opinión pública ni ante los ciudadanos, sino ante su partido, que empezó su intervención diciendo estimados compañeros, o sea, ni siquiera se dirigía hacia los españoles, y que dijo que el tema era rotundamente falso. Yo creo que el señor Rajoy es una persona honorable y creo además en la presunción de inocencia. Y estoy segura que si él lo ha dicho, será así. Pero creo que eso no es suficiente. El viernes pasado, cuando el periódico El País publica los famosos listados de Bárcenas, deja de ser un problema del Partido Popular y pasa a ser un problema que afecta a la máxima institución del Estado, como es el presidente del Gobierno. Y eso exigía que el señor Rajoy el sábado hubiera anunciado 3 cosas. Primero, que iba a exigir que el fiscal general del Estado y que los jueces llegaran hasta el final y que el Partido Popular iba a poner a disposición de los jueces y de los fiscales, iban a presentar las denuncias. En ese momento lo tenía que haber dicho Rajoy, que no lo ha dicho él, lo dijeron otros miembros de su partido. El portavoz de su partido. Segunda cuestión, al ser un tema de tal gravedad política que afecta a la presidencia del Gobierno de España, a varios ministros y a varios exministros, el presidente tenía que haber anunciado inmediatamente su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones políticas. No a su partido, no a los ciudadanos, sino en la Cámara de Representantes, cosa que tampoco no ha hecho. Y yo creo que esto no se resuelve anunciando querellas contra medios de comunicación y contra el Mensajero. Los ciudadanos en este momento quieren que actúe. Bueno, hoy hemos sabido ya que el fiscal va a actuar de oficio y los jueces, que se va a citar al señor Bárcenas, que se ha reclamado al periódico El País los papeles, que se ha reclamado al Partido Popular determinadas cuentas y al Tribunal de Cuentas. Y yo desde luego confío en la justicia. Ahora, creo, como le digo, que el presidente del Gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer, independiente de que yo lo creo una persona honorable. ¿Por aquí empezamos? Es el tema y que vamos a después usted me enseguida. preguntaba por el Partido Socialista. Yo creo que, primero, el Partido Socialista tardó en reaccionar también, no reaccionó prácticamente hasta el domingo, y creo que no es serio decir que dimita al presidente del Gobierno. Todavía no tienes la información suficiente. Sí creo que hay que exigir, tenía que exigir la comparecencia del presidente y los ministros en el Congreso. Hoy en la mesa del Congreso, que tiene mayoría en la Junta de Portavoces del Partido Popular, se ha negado a la comparecencia del presidente, a una comisión de investigación y a las comparecencias de los ministros. Yo creo que eso es un error del Partido Popular y lo que creo que el Partido Socialista tenía en este momento, empezar por la solicitud de comparecencia y si no se produce, ir como tiene que hacer, que es lo lógico porque es una alternativa de oposición, a presentar una moción de censura que le puede permitir un debate específico sobre este asunto. Como vamos a tocarlo enseguida el tema, la pregunta de Teresa dará pie a que el resto pregunte sobre el mismo tema. ¿Es verdad que el presidente del Gobierno, Rajoy, podría dar alguna explicación en el Congreso el próximo miércoles, en el momento en que el Gobierno se presta a la vigilancia y el control del Parlamento? Pero si no lo hiciera, el día 20 y 21, recuerden que es el debate del Estado de la Nación. Te tengo que interrumpir una cosa. En la sesión de control solo se permiten 3 preguntas al presidente y hay 2 minutos para hacerle y 2 minutos para responder. Yo creo que este tema, donde todavía no se ha dirigido a la opinión pública ni a las fuerzas políticas, ni ha dado explicaciones políticas en el Congreso, no se resuelve con 2 minutos en una sesión de control. Previsiblemente será el día 20, debate del Estado de la Nación. Emilia, ¿es verdad que el presidente fue a ver a la señora Merkel en vísperas de una cumbre comunitaria muy importante, esta semana el jueves, y de lo que se habló fue de esto al principio? Pues sí, porque es lo que prácticamente está en boca de todo. Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción ha citado para mañana declarar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Hoy también se ha sabido que Hacienda le deniega la amnistía y lo acusa de engaño. Bárcenas ha negado las acusaciones y ha dicho que todo ha sido un montaje. A ver, todo esto es una burda manipulación. Ni existe, ni ha existido ninguna libreta secreta. Y si es así, ¿por qué no se... Eran las declaraciones que hacía ayer mismo el extesorero del PP. También declarará mañana como testigo el exdiputado popular Jorge Trías, que ha reconocido públicamente la existencia de sobresueldos. Mientras, el país ha entregado a la Fiscalía los papeles secretos sobre la supuesta contabilidad del Partido Popular, un periódico que además ha publicado que parte de ese dinero, unos 30.000 euros, podrían haberse destinado a Canarias. En las islas, el Partido Popular, el PP, ha cerrado filas en torno a Mariano Rajoy.
Y sobre el tema, el propio presidente del gobierno español ha dicho que todo es falso, aunque ha admitido que alguna información sí podría ser correcta, pero sin dar más detalles. Fueron sus declaraciones tras el encuentro mantenido con la canciller alemana Angela Merkel. Ambos comparecieron juntos después de la reunión en Berlín y las preguntas de los periodistas se centraron en despejar dudas sobre el caso Bárcenas. Esos periodistas querían preguntarle directamente a Rajoy sobre el caso Bárcenas, sobre todo después de la comparecencia del sábado, donde no admitió preguntas. Se limitó a leer un discurso que fue televisado en el que negaba rotundamente el cobro de dinero negro y que añadía que haría pública su declaración de la renta y patrimonio. En ningún momento se planteó la opción de presentar su dimisión, algo que planteó el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por lo pronto, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría para evitar que Rajoy comparezca en el Congreso o que se cree una comisión de investigación. Bueno, pues estaremos expectantes a ver si ese 20 de febrero ocurre algo en ese Congreso. Ha comenzado ya Emilia por decir que la Fiscalía Anticorrupción ha citado mañana al señor Bárcenas, también al exdiputado que reconoce que allí hubo sobresueldos. Empezará, por tanto, la justicia a intervenir. El fiscal general del Estado ha anunciado que se abordará en profundidad y el juez que lleva el caso Gürtel también ha encontrado nuevas cuentas del señor Bárcenas en Suiza. De todo esto se sigue hablando en el país, recuerdo, en vísperas del debate del Estado de la Nación el próximo 2021. Carlos, adelante. Buenas noches, señor Oramas. A mí me ha sorprendido muchísimo que usted haya empezado no por las cuestiones políticas, comparecencias que no sirven para nada, son inútiles, como se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados, cuando el PP ha denegado cualquier posibilidad de debatir esto en sede parlamentaria, y sí ha empezado por las responsabilidades judiciales, que en algunos casos podrían estar hasta prescritas. ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué hay que condicionar las responsabilidades políticas a lo que digan jueces o fiscales, cuando todos sabemos que eso es un proceso que lleva mucho tiempo, hasta incluso años, décadas, para que se consiga una sentencia firme? ¿Por qué tenemos que esperar cuando sabemos que las consecuencias del caso Bárcenas ya se han traducido, por ejemplo, en 380 puntos básicos en la prima de riesgo, o una caída ayer del 3 y pico % de la bolsa, etcétera, etcétera? ¿Por qué tenemos que esperar a que los jueces y fiscales diluciden si hay o no delito cuando sabemos que los comportamientos han sido por lo menos deshonestos? Yo coincido con usted. Yo empecé diciendo que el presidente del Gobierno, el sábado, tenía que haber anunciado su comparecencia inmediata en la Cámara, en el Congreso de los Diputados. Y creo que antes o después lo va a tener que hacer. Y si no, se va a encontrar que el debate Estado de la Nación, en vez de ser un debate sobre el Estado de la Nación, va a ser un debate sobre el tema de la corrupción y el caso Bárcenas. Yo además le quiero decir una cosa, que es que yo ayer oí la entrevista al señor Bárcenas telefónica que se le hizo en una televisión. Y lo que da la impresión, después de lo que ha dicho el señor Bárcenas anoche y lo que publicó el otro día determinados medios nacionales, donde dicen que la primera asunto que se supo cuando lo publicó El Mundo fue porque doña Esperanza Aguirre se lo había comentado a don Pedro J. Ramírez, y ayer el señor Bárcenas ha dicho que él no ha hecho eso, pero que lo ha hecho alguien que tenía acceso a las cuentas del PP, da la impresión en las últimas horas que se está convirtiendo en una guerra interna de poder dentro del Partido Popular, que no hay que desechar que sea, porque vamos, esto no lo ha podido montar alguien de fuera que no tiene acceso a las cuentas del PP. Entonces, yo lo que le quiero decir es que aquí hay teóricamente delitos fiscales, infracciones administrativas y temas penales. Bien, eso lleva su camino y hoy ya tenemos la tranquilidad que está en la vía judicial, pero es que el tema político, coincido con usted, pero no se resuelve con una dimisión y en este momento o una convocatoria de elecciones. Primero hay que dar explicaciones. Hay que dar explicaciones políticas y después cuando se den las explicaciones políticas, si no son suficientes, hay que pedir consecuencias. Pero yo coincido con usted. Una cosa son las responsabilidades políticas y otra son... ¿Pero le parecen pocas las responsabilidades políticas para exigir una dimisión? O sea, que seamos la vergüenza del mundo porque el presidente del Gobierno y su equipo cobran sobresueldos y no los declaran a Hacienda, cuando le están apretando a los ciudadanos el cinturón y el pescuezo todos los días. ¿Le parece poca vergüenza para pedir su dimisión? Usted afirma que el presidente cobra sobresueldos. Yo lo que le digo es, primero, yo quiero oír explicaciones del presidente en el Congreso de los Diputados y quiero saber qué responde y después podré opinar. Yo en este momento no soy como usted lo da por hecho y yo creo que hay determinados asuntos que tienen los jueces y los fiscales que resolver. Y hay otro caso de responsabilidades políticas que se resuelven en otro ámbito. Y primero lo que hay que hacer es hablar y escuchar y preguntar. Manuel Mederos, sobre el mismo tema, Carlos. Manuel Mederos.
usted que lleva muchos años en Madrid, que conoce a Mariano Rajoy desde hace muchísimo tiempo, que ha tenido estrecha relación con él, ¿usted se lo imagina cobrando sobres, yendo al despacho de Bárcena a buscar el sobre todos los meses del dinero B para llevárselo a su casa, metérselo en el bolsillo y meterlo detrás del cuadro y de ahí ir sacándolo para hacer la compra? Mire, eso tiene Soria lo hizo, ¿eh? Vamos a ver. Yo le quiero decir una cosa. Ni Ana Palacio, que la conozco y que ha presentado la querella ayer, antes de ayer, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, eurodiputada, además una mujer potente económicamente por familia y por su despacho, que es uno de los principales despachos de abogados de este país. Ni a Mariano Rajoy yo lo veo en ese asunto. Otra cosa es que la financiación del partido. Que haya habido financiación ilegal del partido, que haya habido gente que sí haya cobrado. Es que, es decir, el señor Rajoy ha dicho que todo lo que cobró del partido está en su declaración de la renta y en las cuentas del partido. Y él ha puesto la mano en el fuego por él y sus compañeros. Esto, ha dicho que es falso esto de es todo, facilísimo comprobarlo en los próximos días. O sea, lo que yo no entiendo es, con esa tranquilidad, con esa seguridad, ¿por qué no ha solicitado? Y después, por ejemplo, don Cristóbal Montoro, hace 2 semanas tuvimos la comparecencia, afirmó que el señor Bárcena no se había acogido a la amnistía fiscal, y ayer ha resultado hay otras circunstancias nuevas, tenía hoy que haber solicitado la comparecencia urgente en el Congreso y se ha negado a comparecer. Igual que doña Ana Mato, a la que conozco y que yo creo que en su buena fe de un marido que dice que encarga los billetes a la agencia de viajes, no, o sea, decir, yo doy por supuesto que si ella dice que su marido lo hacía, pues no tengo eso. Ahora, debería de comparecer también a dar explicaciones. Yo sí quiero aclarar una cosa por dejar a la justicia un poco en buen lugar. Las diligencias fueron abiertas desde el día 23 de enero. Sí, 2 días después de la publicación del Mundo. Sí, no es que la Fiscalía se esté moviendo ahora, sí, desde aquel momento y a instancias posiblemente del Gobierno, o la propia Fiscalía decide el 23 abrir diligencias por ese tema. Y en este momento, bueno, se complicó con la publicación del País, se complicó muchísimo para el PP, bueno, lo que todos conocemos los incidentes, ha continuado con esas diligencias. Sí, lo digo por aclararlo, ¿no? Es decir, que no, la justicia yo creo que en ese sentido fue pronta. Lo que todos esperamos es que esto no sean 10 años. Que no se alargue mucho, Carlos, una década. Hombre, si cae en un juzgado con un juez que tiene 80 asuntos parecidos. Aquí hay aforado, esto va al Supremo. Medio escasísimo. Pues, pero el Supremo anda sobrado de tiempo, creo yo. Bueno. Verónica. ¿No cree que todo esto que está ocurriendo, más la sensación que tenemos los ciudadanos de que es intocable, con la última encuesta que hemos vivido, que hemos podido comprobar que el 98% de la población no se fía de la clase política, y además con la realidad que hemos visto hoy de que ustedes en un Congreso de los Diputados no pueden hacer absolutamente nada porque se ha vetado la posibilidad de abrir investigaciones políticas? ¿Cómo va a salpicar toda esta situación a precisamente la clase política? Porque al final la sensación que da es que todo el mundo, o sea, la clase privilegiada se protege y en detrimento de esa población que realmente pues tenemos esas cifras de paro y de pobreza tan alarmantes. Mire, primero, yo creo que no es clase política ni es clase privilegiada, son los representantes políticos de los ciudadanos. Y lo que no podemos admitir es que todos somos iguales, primer asunto. Segundo asunto, lo que no podemos permitir es que al final un Estado democrático con sus instituciones sean machacadas, descalificadas, y que al final esto sea pasto de los antisistemas y de los dictadores, porque es que al final... ¿Teme que ocurra eso? No, lo que estoy diciendo es cuando una sociedad deja de creer en la justicia, en los medios de comunicación, en la política, en la monarquía, en la justicia, y el otro día decíamos hasta en la iglesia, ¿no? Porque cuando pierden los valores de lo que al final ha sido una sociedad como la nuestra, al final hay que tomar decisiones, y las decisiones se toman porque hay un dictador o porque seas asambleario y antisistema. Yo creo que esta sociedad no puede ir a eso, y yo creo que tenemos que poner en valor lo que es dignificar
el dedicarse a la política, que hay muchísima gente que lo hace con mucho trabajo, con mucha seriedad y con mucha honestidad. Pero para eso tenemos que cambiar todas las fuerzas políticas y cambiar las leyes de este país, para que el que mete la mano esté 20 años en la cárcel, para que haya una transparencia absoluta, y está una ley de transparencia que es un borrador, desde luego el que ha presentado el gobierno, que no sirve para nada. Deja salvo a los partidos, los deja siempre. Pero que ya hemos dicho todos que hay que meter a los políticos, a la política, a los partidos, la monarquía, las fundaciones, poner limitación a los mandatos políticos, ir hacia listas abiertas y sobre todo una transparencia absoluta, que un ciudadano se pueda meter en un ordenador y ver cualquier cuenta de cualquier institución que tenga cualquier aportación pública. Y yo creo que eso, ahora, más transparente que nosotros, nada, yo no creo que haya ninguno en esta mesa que tenga colgado de internet su declaración de la renta, su declaración de bienes, con detalle, y que pueda acceder cualquier ciudadano. Claro, siempre se ha dicho que lo negro no está en esas cuentas, ni en esas declaraciones de la renta. Lo que pasa es que en cada escándalo vemos declaraciones de este tipo. Cada escándalo político aparece una declaración diciendo tenemos que cambiar las leyes, tenemos que ser más transparentes, los corruptos tienen que ir a la cárcel, pero la realidad es que cada escándalo, volvemos otra vez, es como repetir. Pero desde luego no es por protección, como usted dijo. Yo creo que esa afirmación me parece gravísima, porque eso no es Verónica así. dice que una encuesta hecha por un periódico, El País, decía que el 96% cree eso, que se ocultan los partidos entre ellos la corrupción. Esa es la percepción de la gente. Claro, que es como usted dice, no es verdad. Analizando ustedes antes, por aquí se decía que la estrategia del PP de comunicación era malísima, que el presidente no había salido a tiempo, bueno, todos los incidentes. Yo opino lo contrario, creo que la estrategia del PP y la del PSOE están en la dinámica, o sea, han acertado, es decir, a todos los ciudadanos españoles nos tienen ya de investigadores privados, viendo si son falsas las cuentas, si los corresponde o no corresponde este asiento con el asiento del PP, etcétera. Nos tienen entretenidos con ese tema, mientras que el gran tema de este país, que es la corrupción, es decir, no lo abordan. Es decir, ahora está el PP defendiéndose y el PSOE atacando. Se cambian los papeles y pasa siempre lo mismo. Y mientras tanto, los ciudadanos no son capaces de hablar de esa ley de transparencia, no son capaces de ver si tenemos que corregir o no el sistema electoral para que sea más justo, más equitativo. O sea, que al final la estrategia del PP ha dado sus resultados, estamos igual que siempre, y para que no cambie nada. Y eso a mí pues me produce cierta indignación. Sinceramente yo creo que esto va a ser un antes y un después. Yo creo que... Pero va a ser un antes y un después el caso Bárcena o el hecho de la corrupción en sí misma. Porque Conde Pumpido, aquí tengo las cifras que ha dado, 730 casos de corrupción en España abiertos en los tribunales, de los cuales 264 son del Partido Socialista, 200 del PSOE y su partido tiene 43. No, de mí... Bueno, eso es lo que dice Conde Pumpido. El número de personas, y lo que pasa es que hay asuntos desde hace 10 años. Pero yo lo que sí le digo, y hay asuntos de hace 12 años, de 10 años, y que la justicia no está funcionando. Y esto es una cruz tanto para los culpables como para los inocentes, porque hay que pensar que a lo mejor hay muchísima gente inocente que ha estado con esa cruz durante muchos años y no ha salido. Desde luego la justicia tiene que ser mucho más ágil, el que mete la mano tiene que estar, y desde luego los partidos, ante una situación de alarma social como la que tenemos, tienen que cerrar filas para garantizar a los ciudadanos que a partir de este momento van a cambiarse las leyes para que esto no vuelva a ocurrir. Pero el principal problema de este país es otro para los ciudadanos el día a día. Lo que pasa es que esto es absolutamente obsceno. Obsceno, porque un señor, o sea, 20 millones de euros, que tienes que decirlo en pesetas, 4.000 millones de pesetas, un señor que tenía un sueldo, que dice que es que porque tenía visión para los negocios, es absolutamente reprobable. La señora ahora más ha dicho una cosa importantísima. Ella se pregunta si hay un ajuste de cuentas dentro del Partido Popular, en el peor sentido de la palabra. Es decir, si hay una estrategia de venganza o de pasarle el cuchillo a alguien, a algún dirigente del Partido Popular. Vale. Pero yo ahora le pregunto, porque todos sabemos o todos conocemos casos de organizaciones políticas donde hay una figura de una persona que es un recaudador o un conseguidor que consigue dinero de aportaciones privadas para el partido. Y todos sabemos también que hay algún recaudador que incluso se queda con una parte de lo que recauda, incluso a espalda de lo que conoce su propia organización. No digo que todas las organizaciones sean culpables ni que todas tengan prácticas corruptas, pero sí es cierto que la única manera de resolver esto y restaurar esa imagen de confianza será exigir como mínimo que se sepa de dónde sale el dinero. Eso es lo primero, para que no se genere esa apariencia de opacidad y de chalaneo entre los intereses privados y los intereses públicos. Y eso es algo que está en las manos de las organizaciones políticas. Bueno, eso ya se cambió el año 2007, cuando a partir del año 2007 se prohibieron las donaciones anónimas, que yo creo que era un tema fundamental. ¿Para todo, menos para el PP?
No, para todo el mundo. Pero ¿quién da cuenta de quién aporta a los partidos, señora Oramas? No lo hace nadie. Sí, se hacen aportaciones. Yo los no le voy ciudadanos no conocen esas aportaciones. Bueno, ni la lo que identidad está claro es que con la ley de transparencia deberían de colgar las cuentas, por ejemplo, de los partidos políticos, no solo en el Tribunal de Cuentas, sino haciéndolas públicas, que yo creo que eso es importantísimo, o lo de las fundaciones, que también, o sea, ese es uno de los objetivos, el tema de la transparencia. Ahora, que el Tribunal de Cuentas, que las organizaciones tienen que llevar una contabilidad, pero yo no soy el enemigo. Lo que les quiero decir es, yo cuando llevé las cuentas de mi partido hace más de 25 años, las llevaba perfectamente y ajustada a la legalidad, porque además Manolo Hermoso era una persona impecable en ese sentido, Adán Martín, que fue responsable del partido, y la llevamos impecablemente, con las normas de aquella época. Ahora las normas han cambiado, son más estrictas, pero bueno, yo lo que creo es que no podemos en este momento tirar la toalla de que en este país no sigan funcionando las fuerzas políticas, que haya políticos honrados, y de que sí hay que cambiar todas las leyes, incluido el Código Penal, para que cosas como las que estamos viviendo en este mes, no solo el caso Bárcenas, no vuelvan a suceder. Tenemos ahora todos que cerrar filas, no ponernos en la pelea del... Pero ¿por qué hablamos de leyes? Si las leyes, lo que hay que hacer es cumplirlas, pero el que se comporta como un golfo tiene que irse a la política sin necesidad de que haya una ley que lo diga. Pero sí que vamos a ver el otro día, ayer dimitió el exministro de Industria por haber engañado a una multa de tráfico en no sé de qué país civilizado, muy al norte. Yo coincido con usted que la gente se tiene que acostumbrar a dimitir, pero mire, yo estuve imputada 16 veces de alcaldesa, todas se archivaron y todas se demostraron que fueran falsas. Hablo de comportamiento. Yo hubiera tenido... Usted vuelve a hablar de leyes, vuelve a hablar de juzgados. A ver, insisto, don Carlos, no hable de juzgados. Lo que le quiero Hablemos decir... de comportamientos que se descubren. Ana Oramas. Mire, lo que le quiero decir es que hay veces que la gente es imputada y que es inocente. Que no se falta ni que estén imputadas. Comportamientos. Les aparco el debate que volverá probablemente porque yo seguiremos. estoy de acuerdo. Oiga, si usted tiene un comportamiento que a lo mejor no es ilegal, pero es reprobable políticamente, usted tiene que dimitir. Claro, es lo que le estoy diciendo. El otro día el alcalde de La Laguna hizo dimitir a un concejal por un tema que ni es delictivo ni es de nada, pero le pareció que éticamente con el sistema de La Laguna, como quiere que se vean las cosas, no era compatible con como le gusta a él que se lleven las cosas. Y le pidió su cese, igual que yo hice en determinado momento que fui alcaldesa con otro concejal, que no eran temas, podríamos decir, legales ni penales, pero sí de forma y de comportamiento político. Si surge el tema, y es interesante que surja, se volverán a abrir los debates. Tenemos que seguir, hay más temas, porque mientras esto ocurre y el debate es el que es, el paro también continúa creciendo. Vimos los datos de comienzos del año 2013, el paro siguió creciendo. Por cierto, en Canarias parece que fue donde menos creció, estuvo entre esas, pero las cifras son negativas para todos. Y además no podemos olvidarnos de un artículo que leímos, yo creo que prácticamente todos los que estamos en esta mesa, el pasado 19 de enero, de nuestra invitada, se titulaba "Los canarios somos demasiado caros para el PP". Era el tema central de si nos va a salir más caro, Emilia, viajar a la península, a los residentes. Tema que queremos tocar cuanto antes. Pues sí, porque es un tema del que se ha hablado mucho y con el que los canarios no están de acuerdo. Parece que al final se mantendrá el descuento del 50% de bonificación en el precio del billete para el transporte aéreo de los residentes en Canarias. Así lo confirmaba la semana pasada el Ministerio de Fomento. Hoy la ministra se ha reunido con las aerolíneas para que rebajen sus precios en las islas. La posibilidad de recortar la bonificación hizo saltar todas las alarmas. A esto se suma la obligación de que tenemos los canarios de presentar un certificado de residencia cada vez que volemos para obtener el descuento. Y otro de los asuntos, uno de los principales problemas de nuestro país es el paro. Desde que comenzó 2013 se pierden 8.500 empleos cada día. Durante el pasado mes el desempleo creció en todo el país un 2,72%, con ascensos en todas las comunidades excepto en Baleares y Canarias. Fue la comunidad que menos sufrió el ascenso, aunque seguimos siendo una de las regiones con más desempleo del país. Uno de los datos que más preocupa de este drama es el paro entre los jóvenes. Más de la mitad de los jóvenes no tienen trabajo. Bueno, ponemos estos otros dos asuntos sobre la mesa, Carmela. Sobre todo este último es un gran drama porque a los jóvenes, la mitad de los jóvenes están en paro. Es tremendo esto, que sigue estando en las cifras del paro. Verónica.
sobre todo en una comunidad como la nuestra que lideramos las cifras de paro, los porcentajes con ese ya 32-33% de paro que es vergonzoso. La verdad que estoy segura porque leímos su artículo, estoy segura de que está totalmente en contra de las declaraciones con respecto al descuento de residentes y de que tenemos que mantener ese derecho que teníamos. Yo no quiero desperdiciar la oportunidad, si me disculpan, de hablar en clave coalición canaria y nacionalismo, porque todavía tengo en la retina aquel momento de las elecciones en las que Ani Orama, vistas los resultados electorales y con la cúpula de su partido al lado, con Paulino Rivera al lado, dice... Y Fernando Clavijo. Y Fernando Clavijo, pero bueno, principalmente interesaba ese tándem con Paulino Rivera, dice hay que hacer una renovación del nacionalismo canario y la voy a hacer yo. Y la verdad que es algo que no fue exactamente literal. Eso, por eso le he dicho que allí estaba Fernando Clavijo. Vamos a hacer una renovación y yo estoy dispuesta. La palabra fue refundación. Refundación del nacionalismo canario y estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, ha pasado un tiempo y quiero saber cuál es su balance de esa renovación y qué papel personalmente va a jugar en la renovación, porque muchos la ven como candidata a las próximas elecciones y posiblemente pues que podría ser la primera presidenta del gobierno de Canarias. Y bueno, no me vale la respuesta de estaré donde me ponga mi partido porque se la dan todos. Vamos a escuchar la ya me adelanto a que por favor no me Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas en el nacionalismo canario en el último año y medio y que se ha producido una renovación muy importante. Ha habido un Congreso Nacional donde, bueno, pues hubo debate, hubo opiniones distintas de cómo tenía que gestionarse en este momento el proyecto nacionalista y al final, bueno, pues nosotros hemos cerrado filas después de ese Congreso Nacional, pero no estábamos de acuerdo en que el presidente fuera el presidente del gobierno fuera el presidente de Coalición Canaria, porque creíamos que debía de separarse lo que era el partido de lo que era el gobierno. Esa opción no es la que ganó en el Congreso, claramente ganó la otra. Y bueno, está terminado el Congreso y tenemos a Paulino Rivera, el presidente del gobierno y el presidente de Coalición Canaria, apoyado por todos nosotros. Eso no quiere decir que las bases tomaran una decisión en absolutamente todas las islas donde se han celebrado los congresos, en el caso de Tenerife, en el caso de La Palma, en Lanzarote y en Fuerteventura, donde ha habido un relevo importante de los cargos directivos que hasta la fecha llevaban. Tenemos en Tenerife a Fernando Clavijo, tenemos en Lanzarote a David de la O, tenemos en La Palma a Guadalupe Taño y en Fuerteventura está José Juan Herrera como secretario insular. Y en Gran Canaria yo creo que ahí uno no tiene sino que conocer la ejecutiva para ver nuevas generaciones de nacionalistas que están junto con Fernando Bañola en el proyecto nacionalista en Gran Canaria. Estamos moviéndonos mucho, han cambiado la forma de funcionar, la permanente coalición canaria, que se debate, se ha hecho un acercamiento a las bases. Para que usted se haga una idea, nosotros ahora la ejecutiva cada mes la celebramos en un municipio distinto y después hay una asamblea con los afiliados de ese municipio y de esa comarca, ¿no? Y yo creo que en este momento se está pidiendo información al gobierno, se está tomando decisión y participando el partido en las decisiones de gobierno, cuanto antes se venía a rendir cuentas el gobierno de lo que hacía. O sea, hay mucha más vida de partido desde el último Congreso, ¿no? Y después usted me pregunta por mi posible candidatura a la presidencia del gobierno. Mire, yo siempre he dicho lo siguiente, yo nunca he estado en ningún puesto más de 10 años, he estado 8 años en todos los puestos que he estado en la política, que he sido viceconsejero, he sido diputada regional, he sido concejal en Santa Cruz y estuve 10 años en La Laguna, es lo único que he estado 10 años. Yo he tenido enfermedades importantes y yo creo que nunca he estado en ningún sitio por obligación ni por necesidad económica, he estado porque me ha apasionado el trabajo y eso, yo tengo ahora mi responsabilidad es hasta dentro de 3 años, me encanta el trabajo que estoy haciendo de portavoz en Madrid y le digo una cosa, en nuestro proyecto político nunca hemos tomado la decisión sobre el candidato a presidente del gobierno hasta 3-4 meses antes de las elecciones. Hemos quitado presidentes que querían volver a ser presidentes. Hemos nombrado a desconocidos que nadie conocía. Yo estuve en el Consejo Político que se eligió a Román Rodríguez, yo no lo había visto en mi vida.
y salió candidato a presidente del gobierno. Hemos quitado a una persona como Adán Martín, que estaba mucho más valorado que el candidato que venía, que era Paulino Rivero, en las encuestas. Y hemos tomado la decisión de que un presidente repita como Paulino Rivero. Los nacionalistas somos imprevisibles, ¿eh? Yo lo que sí le quiero decir es que ahora no están los tiempos para estar haciendo campañitas personales. Yo no le digo lo de estaré donde me pida mi partido. Yo dentro de tres años, yo que sé dónde estaré. ¿Dónde estaremos todos? ¿Dónde estaremos todos? Entonces, ¿qué le digo con eso? No sé si el próximo candidato va a ser el que esté mejor preparado para dirigir Canarias. Si es Paulino, será Paulino. Si es Fernando Bañola, será Fernando Bañola. Si es Fernando Clavijo, será. Y si soy yo en ese momento la mejor candidata, seguramente mi partido me elegirá a mí. Pero estamos a 3 años, y en 3 años en política es toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Estamos en el envite de momento. Y su periódico, Manuel Medero, destapó el tema de la bonificación. Me gustaría que entrara en ese asunto. Yo vuelvo a ese tema porque me gustaría saber cómo Coalición Canaria va a garantizar que esa ambigüedad que mantiene el PP con este tema, porque siempre hay, sí, sostenemos el 50%, pero vamos a revisar cómo obligamos a las compañías a tener una tarifa única, etcétera, etcétera. ¿Qué instrumentos tiene Coalición Canaria? Aparte del diálogo, que el domingo Paulino Rivero en su blog ya adelantaba que había estado toda la semana al teléfono con Ana Pastor y que se vería con ella el día 13, pero ¿qué instrumentos tienen ustedes para garantizar que ese 50% nunca va a desaparecer de la ley? Porque al final es un reconocimiento legal. Mire, lo primero, nosotros lo denunciamos cuando vimos los presupuestos del Estado, porque la cantidad que se puso no daba para pagar el 50% de la subvención al transporte de pasajeros. Segundo, ya nos engañaron porque nos dijeron que lo del carnet de identidad, el certificado de residencia, estaría resuelto en septiembre con un convenio que se iba a firmar los ayuntamientos, y seguimos volando con el certificado de residencia. Y tercero, le digo que no está resuelto. Hace 24 horas el secretario de Estado ha vuelto a hablar de un precio medio. Lo que han echado marcha atrás eran lo de 60 euros de un billete medio de 120 euros. Yo creo que ha sido muy importante que, a diferencia del Partido Popular de Canarias, el PP de Baleares y el presidente de Baleares ha dicho que de eso nada. Mientras el PP de Canarias, cuando se anunció que solo nos iban a financiar 60 euros a los canarios por billete, empezó a cerrar filas con esa decisión y a justificarlo. Yo estuve en tertulias donde se estuvo justificando por los diputados y senadores del Partido Popular esa decisión. Ahora el Ministerio, yo creo que se ha asustado, primero porque los medios de comunicación en Canarias han estado agresivos con el asunto, porque hemos presentado iniciativas. Hoy mismo se ha debatido esta mañana en el Senado una interpelación planteada por el senador de Coalición Canaria, Narváez Quintero, y nosotros hemos presentado una proposición de ley que esperamos que se vote las próximas semanas para que el Congreso insta al Gobierno a que de ninguna forma se suprima el 50%. Hoy lo de la ministra. Mire, yo no me creo que unas compañías voluntariamente, que lo que van es a ganar dinero, vayan a bajar los precios porque se lo pida una ministra. O sea, por aquí les entra y por aquí les sale. Nosotros ahora, una de las prioridades más importantes, por ejemplo, es la declaración de servicio público obligatoria de La Palma a Madrid, como se ha hecho con Menorca. O sea, es que nosotros los canarios no nos pueden seguir alejando. Se ha disminuido el transporte de mercancías, se han subido las tasas aéreas, se han bonificado las tasas aéreas a Baleares, se ha declarado servicio público el Menorca Madrid, y nosotros mientras tanto en Canarias cada vez más lejos. Vamos, ¿quién ha viajado en Canarias no planificándolo con 2 meses de antelación por menos de 400 euros un billete? Que si nos damos cuenta han cambiado las circunstancias. No, antes los billetes baratos eran los de última hora y ahora son al revés. Ahora es al revés. Pero señora Orama, usted escribía muy acertadamente en este artículo que al Gobierno de España le sale, que trata a los canarios como si le costaran muy caros al Gobierno de España, pero ¿y no sale muy barato al Gobierno de España que sistemáticamente incumple el régimen económico y fiscal y que tengamos que asistir a espectáculos tan absolutamente deprimentes como que cuando salta el escándalo de los descuentos aéreos, que ya se sabía porque ya había conversaciones donde estaba el Ministerio de Industria? Vamos a recordarlo, porque es que lo primero no fue que pusieran el límite de los 60 euros, ya había conversaciones donde estaba sentado el Ministerio de Industria con Fomento y con los directores generales de las 2 comunidades, Baleares y Canarias, hablando del tema. Pero es que se ha incluido el REF de manera sistemática, no se invierte en la media del resto de España, no se recordan los convenios de carreteras y obras hidráulicas, ¿qué más les queda por hacer? Y es deprimente ver que en medio de esas circunstancias, por ejemplo, el Grupo Socialista, quien habla es Rafael Simanca. Es que es una cosa lamentable. Por eso nosotros siempre decimos, aunque no le guste de nada al PSOE ni al PP hablarlo, que si los nacionalistas canarios no estuviéramos en el Congreso no se hablaba de Canarias, ¿no? El mismo día
que se anunciaba que en Canarias no se iba a seguir financiando el 50% sino una cantidad fija, se anunciaba la rebaja de los billetes del AVE un 70%. Para que lo usara más gente y para mejorar la conectividad de determinadas provincias. Oiga, es que cuando usted va a Toledo puede coger un coche, puede coger un tren de cercanía o puede coger el AVE. Es que nosotros los canarios para salir tenemos solo el sistema del avión. Y como dice usted, el régimen económico y fiscal en un solo año se ha cargado la subvención a las desaladoras, que solo al final se pusieron 4 millones cuando Ceuta y Melilla, con solo 100.000 habitantes, 8 millones. Se han cargado la subvención al transporte de mercancías. Se han cargado las primas renovables. Las primas renovables. Y no solo eso, este viernes ha pasado dos cosas, aunque ha pasado desapercibido a los medios de comunicación en Canarias. No solo el ministro Soria, hace un año, quedó que en una semana sacaba el decreto para excepcionar a las renovables canarias, que tenemos 1.800 horas de sol, no como la península que tienen 1.200, 800 como el caso de Navarra, sino que además este fin de semana han vuelto a pegar una estocada de 500 renovables y segundo, hoy sale en el periódico El Mundo que el Ministerio de Industria no tiene el dinero para financiar el coste de los sistemas extrapeninsulares de los dos archipiélagos. Y que hay una bronca entre Cristóbal Montoro y Soria porque ni siquiera está el tema de los 1.700 millones que cuesta que los canarios y los de Baleares tengamos la luz y tengamos a un servicio asequible. Bueno, yo creo que en este momento es para preocuparse. Yo decía el otro día una cosa, que me dijera alguien en el año que está el señor Soria de ministro, un solo fin de semana que haya venido aquí y nos haya dado una buena noticia para Canarias, una sola, ni siquiera de su ministerio, porque todas las de su ministerio han sido malas, una sola para Canarias, ni una, porque es que cuando vienen los fines de semana siempre es que si una cosa, que si la otra, justificar lo de los demás compañeros, todas las noticias de su propio ministerio, se cargó el plan de infraestructura turística, las promociones de Canarias, el tema de Tour España. Sin embargo, Paulino Rivero se quiere... Les voy a pedir que enseguida, y preguntará a Carlos, enseguida Carlos, un segundo para decirles que mientras hablamos de que los residentes nos va a costar más caro viajar, ojalá que no a la península, Carlos preguntará enseguida, pero yo creo que el tema va a ser este y otro, que en el Parlamento, Emilia, están intentando llegar a un acuerdo todos los partidos. ¿Estará este tema en ese acuerdo? Pues precisamente estaban justo a punto de sacar este asunto porque antes de marzo estarán listas las conclusiones del Pacto por Canarias, un acuerdo propuesto por el presidente canario Paulino Rivero a todos los grupos parlamentarios. Hace una semana comenzaron los contactos con los representantes de todos los partidos políticos con representación en la Cámara Autonómica. Primero fue con el Partido Popular, seguido de Nueva Canarias, Partido Socialista y Coalición Canaria. Todos se han comprometido a sacar una hoja de ruta en los asuntos vitales para las islas como es el empleo, pero también en otros temas como la financiación autonómica, el encaje de Canarias dentro de la Unión Europea o la reforma del régimen económico y fiscal. Y como ya sabemos, nuestra invitada de hoy es diputada en el Congreso por Coalición Canaria Nueva Canaria, junto a Pedro Quevedo. Coalición Canaria Nueva Canaria sellaron un pacto antes de las pasadas elecciones generales y consiguieron 2 escaños. Ha sido un acuerdo electoral que podría repetirse en los próximos comicios, tanto autonómicos como generales. Ahora sí, estos 2 asuntos sobre la mesa, ese posible pacto entre todas las fuerzas para sacar a Canarias. Les voy a pedir una reflexión a cada uno sobre este tema, para que sea de alguna manera una pregunta global. Nuestra invitada podrá responderle a ustedes. Recuerden que estamos hablando de un escenario distinto. En Madrid hay malas relaciones, aparentemente, entre el gobierno y los nacionalistas, y en Canarias intentan todas las fuerzas llegar a un pacto, entre otros temas del que abordábamos antes, ojalá, pero también el REF, del que hablaba Teresa. En fin, ¿cómo están las cosas? Carlos, una reflexión y pregunta incluida, y después Tere y el resto de los invitados. Bueno, yo que acaban de sacar el tema Soria, que es un tema muy recurrente y además especialidad de la casa, y yo no quería dejar pasar la oportunidad sin preguntarle si usted cree efectivamente, como estaba apuntando Carmelo, si hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Popular de Soria en Canarias, de Soria, un presidente del Partido Popular de Canarias, cuando lo único que está haciendo es infligir permanentes daño a las Islas Canarias, a los ciudadanos de Canarias, quizás, corríjame usted si estoy equivocado, por pasarle la factura a Paulino Rivero de no haber pactado con el Partido Popular de Canarias, que por cierto,
clásico socio de ustedes. Guarde la respuesta para la que le puedan incorporar también el resto de los periodistas. Teresa. A ver si me acuerdo después. Yo se lo estoy apuntando. Vale. Bueno, sería conveniente saber si usted está de acuerdo con esa estrategia. Todavía está por ver si el presidente Rivero está haciendo una gran operación de retórica política, porque en fin, este pacto tal y como se ha montado con esas mesas secretas que negocian a espaldas de la opinión pública es algo insólito y, en fin, como para sospechar un poco de las verdaderas intenciones, puede ser el principio del deshielo. Pero si es el principio del deshielo, ¿le gustará a usted compartir, no sé, política con esas personas que incumplen el REF de manera sistemática? Respondan los dos para ir acortando. Bueno, yo creo que los ciudadanos están pidiendo que la gente se sienta a hablar y que haya acuerdos, sobre todo en materia de empleo, y creo que sería terrible que en un tema que siempre ha habido acuerdo en Canarias, como es la posición ante Europa, en este caso y la negociación del REF, esta vez por primera vez no hubiera acuerdo. Yo dudo que lo haya, porque bueno, tengo la experiencia que hace un mes llevé la moción que se aprobó en el Parlamento de Canarias por unanimidad del régimen económico y fiscal al Congreso de los Diputados para que se votara en la comisión, y el PP votó en contra. Y ahí tengo que decir todo. Ojalá eso cambie, porque creo que va a ser muy difícil en empleo cuando el Gobierno ha quitado todos los fondos de empleo. Creo que es muy difícil en el tema de energía cuando está pasando lo que está pasando. Creo que el tema europeo y el tema del REF era fundamental. Pero si el PP de Canarias no tiene influencia en Madrid y Soria tampoco tiene influencia en el Gobierno para resolver los temas como el régimen económico y fiscal, ¿qué acuerdo vas a llegar con el PP? Porque es que no se puede tener un discurso en Canarias y otro en Madrid. El tema de la subvención de las desaladoras pasó lo mismo. Se acordó a propuesta del PP un acuerdo en el Parlamento de Canarias y cuando lo llevamos a Madrid el PP votó en contra. Entonces, yo sinceramente lo veo difícil. Yo estoy cómoda con acuerdos, o sea, yo tengo unas relaciones magníficas porque además me une mucha amistad con la ministra de Empleo, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que es amiga personal mía, pero otra cosa son los temas políticos. En este momento el Partido Popular no es que tenga mala relación con los nacionalistas, es que no se relaciona con ningún partido en el Congreso de los Diputados, está ejerciendo el rodillo, no está escuchando en ninguna materia y yo creo que eso va a cambiar en los próximos meses. 3 segundos, ¿metería usted el petróleo en ese pacto? 3 segundos. ¿Metería el petróleo en ese pacto con el Partido Popular? ¿Y en qué dirección? Yo creo que el petróleo no es un tema de fuerzas políticas en Canarias, sino de Canarias Estado. ¿Mederos, Verónica? En un artículo que publicaba usted ayer en Canarias 7 hay una cosa que me llamó la atención y es una llamada que recibió de usted de Soraya Sáenz de Santa María para llegar a acuerdos en determinados temas en el Congreso. ¿Esa necesidad es real o estamos asistiendo a una necesidad ficticia que el PP pues tiene un deterioro muy grande, la opinión pública está diciendo a través de las encuestas que ustedes se tienen que sentar? ¿Nos lo debemos creer que de verdad va a haber algún impulso a acuerdos? Séanme breves, Verónica, también, por favor. Sí, siendo la prioridad en el empleo, que lo tenemos todo claro, ¿qué instrumentos serían los necesarios para poder conseguir un poco más de este oxígeno que el país necesita? Bueno, lo primero que me preguntabas es lo de Soraya. Yo creo que ella me llamó y además como tengo confianza con ella le dije, llevan un año ya en el gobierno, es la primera vez que me llamas. Y durante un año pues los ministros no nos han llamado a los grupos parlamentarios, ni siquiera el secretario de Relaciones con las Cortes ni una sola vez, ¿no? Y ella llamaba fundamentalmente por la ley de transparencia, porque con la que está cayendo ellos querían una foto de todos los partidos sacando una ley de transparencia. Dije, mira, yo estoy dispuesta a hablar de ese asunto, pero esta ley de transparencia no es lo que está pidiendo la ciudadanía. No estamos incluyendo ni a los partidos políticos ni a las fundaciones y hay que ir más porque está claro que el país lo demanda. Pero no pueden pretender ustedes que con esto lavemos la cara del Partido Popular, y no solo se lo he dicho yo, sino se lo han dicho todas las fuerzas políticas. Y segundo, no vamos a sentarnos a hablar solo de lo que le interesa a ustedes. En el tema de la ley de desahucios es muy importante. El tema de la ley de costas, yo le dije que para Canarias es muy importante y le dije, y para nosotros es fundamental el régimen económico y fiscal. Vamos a hablar un poco de todo. Bueno, vamos a ver en los próximos meses, como se dice en Canarias, el caminar de la perrita. Pero vamos, yo lo que creo es que hay un interés porque están en este momento aislado el Partido Popular, pero se lo ha buscado ellos, ¿eh? Se lo han buscado ellos. Me preguntabas
las medidas concretas. Yo creo que el tema más importante que puede haber es una propuesta que hay, en la propuesta que ha salido para Madrid del régimen económico y fiscal, que en Canarias el tema de la seguridad social, los costes de la seguridad social sean distintos hasta que se llegue a determinados índices de paro de la media del Estado. Ese puede ser un elemento fundamental. Nosotros no podemos ir, no va a haber beneficio en los próximos años y tenemos que ir a una disminución de los costes laborales, simplificando porque se ha acabado el tiempo. Es una pena porque son temas tan interesantes y además hablando de la necesidad de diálogo para resolver problemas que le afectan a muchísima gente. Quizás es el momento para hacer también un poco correr la cortina y preguntarle al que lo sabe todo, absolutamente todo, acerca de todo, pues qué soluciones nos da. Señor Aarón Gómez, como siempre, muy buenas noches. Muy bien presentado, Carmelo. Yo creo que la mejor vez que... Buenas noches, Panorama, ¿qué tal? Buenas noches a nuestros periodistas. Buenas noches, Mile, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí hay una relación, usted no lo sabe, pero aquí hay algo aquí, ¿sabes? No sé qué, pero hay algo. Bueno, buenas noches. Si me están viendo desde Gran Canaria, el Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera, La Graciosa, Isla de Lobos, pues dirán, ¿este tío quién es? Pues soy Aarón Gómez. Gracias por estar ahí mirando. Si están viendo de La Palma, a lo mejor están diciendo, tío, me suena a mí. Y si están viendo de Tenerife, estarán diciendo, ¿otra vez el pesado este en la televisión que estoy viéndolo en la calle por todas partes? Pues bueno, ya dentro de poco acaba el carnaval y ya volvemos a lo de siempre, de mi anonimato, ¿vale? Así que aguántenme un poquito ahí. Vamos a hacer un breve repaso de la actualidad, ¿vale? Les voy a traer un poquito la actualidad. ¿Qué nos trae la actualidad? Pues la actualidad nos trae calima, básicamente, que no se ve nada. Y tengo aquí una croqueta de un polvorón aquí metida, ¿no? ¿La calima qué es? La calima es básicamente polvo en el ambiente. Ambiente que está un poco cargado en las sedes del PP, ¿no? Aunque a mí no me consta. Lo que sí me consta es que Shakira y Piqué, Shakira, que no tiene nada que hacer al lado tuyo, han tenido un hijo ya por fin que se llama Milán, que es como un nombre de goma, y que ya tiene más seguidores en Twitter que yo, que eso sí es triste, básicamente. ¿Vale? Twitter, que es donde hace un par de días Ana Rosa Quintana puso un tuit, una burrada, sobre Finlandia y su educación. Educación, que es lo que intenta Obama promover a través de la restricción del uso de armas en Minnesota. Minnesota, que 2 calles más abajo nació Beyoncé, que tampoco tiene nada que hacer al lado tuyo. Bueno, es un poco Beyoncé, sí. Hay que reconocerlo. Que el otro día cantó en la gala de inauguración de la Super Bowl. Super Bowl, que es un deporte donde los americanos se dan cogotazos, básicamente, no un bol grande, que yo pensé que el Super Bowl era un bol grande donde vas metiendo los otros chicos que compras en un pack en Ikea. Ikea es una tienda donde tú vas, coges el mueble tú, lo metes en el coche tú, lo armas tú y cortas el árbol tú, ¿vale? El árbol que dentro de un mes y medio, los árboles ya van a empezar a soltar ese polvo en el ambiente, que básicamente es la calima. Bueno, pues dicha traída esta actualidad así un poquito condensada, salvo alguna cosa, pues ahora me gustaría hacer una subsección rápidamente dentro de mi sección, o sea, abres corchete dentro, sobre un diccionario canario, porque yo creo que es importante llevar nuestra habla canaria, nuestra rica habla canaria a todos los canarios no palicantes, ¿verdad? Porque tenemos mucha riqueza en el lenguaje. Por ejemplo, todos sabemos que las papas autodate, ¿verdad, Mili? Provienen del inglés out of date, ¿no? La pronunciación de Oxford, out of date, que es básicamente papas pasadas de fecha, ¿no? O sea, estamos vendiendo papas caducadas un poco y orgullosos, ¿no? Pero ahí, si se venden, pues vamos a estar molestando, ¿no? O, por ejemplo, también sabemos que la palabra guagua proviene de white wagon, ¿no? White wagon, white guagua, guagua. Nosotros cogemos la palabra, la vamos desvirtuando a lo vago y tenemos nuestra propia palabra nuestra, ¿no? Pero sabían, por ejemplo, que la palabra cotufa proviene del inglés corn to fire, ¿vale? Que es maíz al fuego. Corn to fire, cotufa, ¿no? Básicamente. O, por ejemplo, también nuestra querida palabra cachanchan, que tan bonita, tan sonora es cachanchan, que se te llena la boca, cachanchan, ¿no? Es bonito decirla. Proviene de cuando los barcos ingleses venían a puerto y tiraban la mercancía y decían, catch as you can, cógelo como puedas, ¿no? Y nosotros aquí abajo, yo me imagino a los marineros, el vacilón, ¿no? Cachanchan, ¿no? Pues de ahí se quedó tan bonito. Así, fechillo viene de fechar en portugués, que es cerrar. Cambullón viene de can by on y así muchas más, ¿no? Por ejemplo, yuos viene de chos y chos viene de ños y ños viene de una palabra que no se puede decir por televisión. Porque un canario de verdad, y con esto termino, un canario de verdad no dice hola, dice ¿qué pasó? No dice a ver si nos volvemos a ver, dice déjate ver. Un canario de verdad no se adormece, se deja dormir. No tiene responsabilidades, tiene fundamento. Un canario de verdad no se enoja fácilmente, es un fosforito. Y sobre todo un canario de verdad no dice, cáspita, amigo Sebastián, menudo baño tan lúdico nos dimos en aquella playa, ¿verdad? Dice, yo soy más guapo, nos llaman el otro día, yes. Hasta aquí mi sección, déjense ver.
¡Qué bueno! Es que el lenguaje canario, yo estaba recordando que nuestra invitada y el senador herreño que antes citó, Narváez Quintero, han recibido de los periodistas parlamentarios sendos premios. Luis Carandel a nuestra invitada Noramas por las buenas relaciones con la prensa y Narváez, el político revelación o el senador revelación, hablando en canario en el Congreso y en el Senado. Sí, sí. El tiempo de Emilia y nuestra invitada, el fototest. Pues seguimos hablando también en canario, que por cierto a mí me encanta, para mostrarles las 4 fotografías que tenemos hoy preparadas para nuestra invitada, para Ana Oramas. Vamos con la primera, es una fotografía en la que hemos puesto la Europol, pues precisamente se ha desmantelado una red por la que está acusada de amañar 380 partidos, 2 de Champions y previos del Mundial y de la Eurocopa. También corrupción en la Europol. Parece que la corrupción es la palabra de moda después de la prima de riesgo, crisis. Seguimos con esa palabra, con la corrupción. Pues ayer yo tenía una amiga, precisamente dice, ño, me pasé para deporte y estaba lo del eufemiano y lo del fútbol. Dice, ya no puedo ir ni deporte. Pues, yo creo que es terrible, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Parece ser que el fútbol español no está implicado en la trama, ¿no? Bueno, vamos con después este guiño con la siguiente fotografía. En este caso, pues una tragedia. Hemos puesto una foto del Madrid Arena porque hay nuevos imputados, responsables de seguridad, policía y médicos, a pesar de todo lo que se ha ido sabiendo. ¿Usted cree que se podría volver a repetir un caso como este? ¿Aprenderemos de esto? Mire, yo fui alcaldesa 12 años y yo creo que la normativa de espectáculos públicos y seguridad hay que cumplirla siempre y así todo siempre tienes el alma en vilo. Yo tenía a mi hija ese día en Madrid, yo estaba en Colombia y iba a ir a ese concierto, lo digo porque tiene 17 años, ¿no? Y hasta que hablé con ella y me enteré que no había ido, y creo que es terrible y que se pudo haber evitado. Y que el que es responsable tiene que pagar porque esas vidas no se pueden recuperar. Y esas cosas son evitables. Hay cosas que tú no puedes evitar en determinado momento, imprevisto, que se caiga un edificio porque hubo un problema de estructura que no estaba analizado, pero hay cosas como esas que sí. Ahí hay responsabilidades. Bien, vamos con otra fotografía hablando de vidas perdidas también. En este caso vamos a poner la fotografía del JK 5022 en el que se perdieron 154 vidas. Un accidente de Spanair en el que usted además, este documental lo hemos puesto, se ha implicado personalmente. ¿Cree usted que al final se hará justicia? Mire, conozco el caso, conozco los documentos, interpelé por un lado a la directora general, a la presidenta de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos. Es tan... la gente no lo sabe, o sea, es tan impresionante que todas las alegaciones que se ha hecho a ese informe, que no es cierto, se haya dicho que no se han contestado porque sencillamente estaban como fuera de plazo y no se entraba en el fondo del asunto, ¿no? Eso no puede suceder. Lo peor no es que sucedió eso, lo peor es que puede volver a suceder porque las razones, que no fue una, sino una cadena de acontecimientos, en este momento no se han dado. No se ha cambiado la legislación, no se han dado las directrices técnicas y no se ha investigado para que esa concatenación de acontecimientos no vuelva a suceder. Y yo creo que eso es el mayor dolor de las víctimas que están luchando sencillamente para que esto no vuelva a suceder. Y vamos, nosotros hemos seguido, por fin hemos logrado hace 3 semanas el informe que respondía a las alegaciones de las víctimas, que nunca se quiso entregar y que ni siquiera se quiso entregar en el Congreso, y tuvimos que usar al presidente de la Comisión de Fomento para exigirlo a todas las fuerzas políticas toda la semana, y hace ya 2 semanas que lo tenemos, y tanto la Asociación de Víctimas como la Asociación de Pilotos como nosotros estamos analizando, y vamos a pedir otra vez la comparecencia de la responsable de Fomento, ¿no? Bueno, pues vamos con la última fotografía, cambiamos radicalmente de asuntos porque estamos en una época de carnavales, en una época carnavalera. ¿Usted es carnavalera? ¿Le digo la verdad? No, no es. Yo fui 6 años concejal de los carnavales y eso te marca toda la vida, ¿no? Pero yo ahora no, porque vamos a ser graciosos, si quieren. Ahora tú sales y todo el mundo te quiere tocar el culo. La gente no entiende. Gente, quizás. Cuesta gracioso tocarle a Ani Oramas, ay, mira Ani Oramas y tal, no sé qué. Después no puedes decir que no a una copa. Tienes que responder por lo que hace Paulino, por lo que hace Fernando Clavijo.
todo el mundo encuentra muy gracioso darte el rollo. Y no hay nada peor que un borracho conocido, ¿sabes? Entonces, yo antes salía todos los días, salía la primera y acababa la última, Ahora a lo mejor salgo un día absolutamente tapada de arriba abajo y para tomarme una copita con las amigas y tal, darme la vueltita y volver. Pero ahora es muy complicado, ¿no? Con las responsabilidades que tengo es muy complicado. Igual la clave es salir, pues eso, tapada de los pies. Tapada de arriba abajo, lo que pasa es que te da mucho calor. Lo que pasa es que este año, como hace frío, pues puedes ir ya de oso, que ya es más cómodo. Este año van a salir otra vez los osos panda, los perritos. Bueno, pues muchísimas gracias, señora Oramas, por la participación en este fototest. De oso le gustaron, por cierto, Carmelo. Ese disfraz le encantaron, Gómez. Sí, lo que pasa es que lo que estoy fijándome es que lo que ha dicho Ani Oramas, si estuviéramos al mismo nivel que se está en los programas sensacionalistas, sería rápidamente trending topic. Eso de que ella sale y que teme que le toquen lo que ha dicho. Pero es verdad. No, que todo el mundo lo encuentra gracioso y llega un momento que tienes el lío. Pero es verdad que como estamos ya en el ambiente absolutamente carnavalero, el fin de semana en Canarias no se vivirá de otra manera que de esa. Vamos a ver, yo creo que sí, en el apartamento de Wilson Road están ya de carnavales. Oh, niño, estoy hecho polvo, ¿eh? Pero cómo me gustan los carnavales, tío. ¿Por qué te gustan los carnavales? A mí sí que me gustan los carnavales, ¿eh? ¿Has visto a la gente? Ahí todo guay, todo el mundo queriéndose, abrazándose, besándose, y eso que nadie se conoce. Que hay un buen rollo en carnaval, tío. Tú sales a la calle en carnaval, te puedes encontrar a un elefante bailando con el rey, a un barbudo con un borracho, a un policía con un ladrón. Es un desfase, tío. Pero ¿y las murgas? ¿Qué me dice de las murgas? Las murgas, tío. Ese director ahí... corazón, corazón, corazón. 2 de la mañana, 2 de la mañana, 2 de la mañana. Sí, se les da el día, tío. Vale. Lo que menos me gusta, te digo una cosa. Lo que menos me gusta es que eso como sorteo del niño. Nunca gana el quien se lo merece. Pero te digo una cosa. Me pone los pelos como tachas. Ya. ¿Qué es eso? Las tachas son unos clavitos así chiquititos. ¿Eso que tienes ahí? Se te está cayendo el maquillaje, Ostras, niño. No es el maquillaje, es una calva esa que me puse para ponerme la peluca encima. No, se me está rompiendo toda. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Me voy a bañar. Pues mira, lo que tú te bañas, yo me quito esto, tío. Me pica todo. Chacho. Qué buena la ducha, tío. Tío, yo no podía más con la careta de piba, ¿eh? Esto de ser mujer es difícil. Te quejarás, ¿eh? Que tenías al fuertito ese vestido de ángel toda la noche tirándote besitos. No paro de ligar contigo, niño. Esa era para menos. Por cierto, hablando de parado, estaba leyendo una noticia en el periódico, tío, y chunga la cosa, ¿eh? Con el tema, bueno, era del paro la noticia. Qué originales, ¿no? Sí. Como siempre. Pues por lo visto dicen que según a lo mejor los ayuntamientos ahora van a tener que reducir el 50% de su plantilla en 2013. ¿Qué dices? Yo no sé por qué le llaman paro si esto desde que empezó no ha parado. Ya, no, sí, yo también pienso lo mismo. Pero yo te digo una cosa, Wiss. Si yo tuviera una máquina del tiempo... pues te podrías enrollar y quitar la calima que nos está fastidiando los carnavales. Que no, hombre, me refiero a una máquina del tiempo, no de ese tiempo, sino de volver marcha atrás. Claro, de las que vas atrás y puedes arreglar cosas. Por ejemplo, mira, yo acabaría con la crisis. Acabaría con la pobreza, acabaría con los sobresueldos, con la violencia, conseguiría la paz mundial. Sí, representas a mis Tenerife, mis Canarias, mis Las Palmas porque vas de mis hoy. ¿Qué pelea estás parando ahí? Eso es verdad, ¿eh? Relájate. Más con lo guapa que vas, tío, que no sé. Tienes un... Yo creo que me voy a cambiar yo. Sí, cámbiate. Me da que esto se pega, ¿eh? Porque sí, de verdad. Adiós, guapetona. Ay, mi niña. En este último envite de la temporada avanzamos ya algunos de los... Wiso y Rob tienen la virtud de que nos hacen cambiar el tono, que a veces nos obliga a la actualidad a tener. Vamos a entrar en la recta ya final, los 30 segundos de cada periodista. Bueno, los carnavales están también ahí, no sé si cogerán por ese lado o cogerán por otro lado. Teresa, 30 segundos. Volviendo al principio, creo que hay que compartir la preocupación extrema por lo que está ocurriendo en España, por esa iniciativa de Rajoy de prácticamente convertirse en un escudo humano de su partido, un escudo que se le va a empezar a resquebrajar según se vayan comprobando algunos de los, como está ocurriendo, ¿no?, de los detalles de esos papeles de Bárcenas. Y volviéndonos a Canarias, pues en fin, la incógnita sobre si su partido finalmente acabará entendiéndose o no con el Partido Popular, aunque sea en beneficio de Canarias, y desde luego impagable su frase en Oramas de que no le gusta
en carnaval es tener que dar explicaciones hasta de lo que hace Paulino. Después. Verónica, 30 segundos. La verdad que nos ha dado grandes titulares. A mí me quedaría con el de los nacionalistas somos impredecibles, porque me encantó. Realmente es una sensación que tenemos los periodistas y que nos ratifican. Y por supuesto, siendo carnavalera, yo no renunciaría a salir, aunque fuera tapada hasta aquí. Aunque, bueno, lamento mucho que le pasen esos acontecimientos para que Ani Oramas pues no pueda salir libremente en carnaval. Ese es el precio de la popularidad. Carlos. A mí me gustaría que habláramos de paro también, que hubiéramos hablado más de paro y de los problemas que tienen 300.000 canarios que lo están pasando muy mal en este momento como consecuencia de ello, sin quitarle ni un milímetro de importancia a la gravedad que tiene los casos de corrupción, porque escandalizan precisamente, empezando por los que peor lo están pasando, que no tienen a veces para cubrir sus necesidades básicas. Es el sueño de cualquier político, una cortina de humo que tape los verdaderos problemas. Claro que esta cortina de humo se ha convertido en una pesada carga para el Partido Popular, pero tenemos que seguir insistiendo, y ustedes tienen la obligación de hacerlo, en resolver los problemas a la gente, que son la corrupción, pero principalmente llegar a final de mes y tener un empleo. Como dice Carlos, es verdad que distrae, pero antes dijo nuestro invitado y se quedó ahí. Es que esto marca un antes y un después. Yo me quedé pensando a qué se refería. Manuel Medero, 30 segundos. Señora Oramas, al margen de los borrachos tocones, es usted una mujer muy atractiva, así que no me extraña que lo que le pasa en carnaval. Mi reflexión breve, es decir, el tema del transporte va a seguir siendo un tema grave, aunque se resuelva lo que ahora mismo está entre manos con el Ministerio de Fomento, por una sencilla razón, porque al desaparecer Spanair un 20% de las líneas quedaron descubiertas, porque han subido las tasas aeroportuarias, porque desaparecieron las bonificaciones y porque Iberia es una línea que puede traer muchos problemas a Canarias y puede dejar también desiertas muchas líneas entre la península y Canarias. Y los canarios evidentemente estaremos siempre ante los billetes más caros de todo el Estado. Es su turno. Bueno, yo lo que quiero decir es que el 2021 es el debate de toda la nación, que yo espero que hablemos de los temas que interesan, y en este caso el compromiso que tenemos los nacionalistas canarios es de hablar de los temas de Canarias al presidente Rajoy. Y desde luego los temas más importantes es ese nuevo REF, todo lo que afecta a la conectividad y lo que Canarias tiene el déficit de financiación y el retraso de casi eliminación de 800 millones de euros en inversiones y 200 millones en planes de empleo de Canarias en una circunstancia como la que estamos. Y yo creo que tenemos que estar allí para que el presidente se dé cuenta que Canarias necesita políticas distintas, porque si no, no seremos iguales que el resto de los españoles, y vamos a estar el 20 y el 21, pues los nacionalistas canarios, hablando de Canarias y del Estado, porque los problemas de Canarias no se resuelven solo en Canarias, se necesita política de Estado con Canarias, y ahí vamos a estar. Pues Ana Oramas, muchas gracias por haber estado en el envite este martes, y hasta muy pronto. Muchas gracias. A ustedes. Muy amable. Emilia, compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y ustedes también, Teresa, Verónica, Carlos, Manolo. Hasta la próxima semana. Disfruten del carnaval, hay que disfrutar de algo. Este fin de semana es una buena oportunidad. Hasta el próximo martes. Buenas noches.